Bienvenido, Daniel, a Perfil. Gracias, Emiliano. Te quería consultar. Da la sensación de que la percepción que se tiene acerca de los hitos de la historia le da un punto mucho más importante al 9 de julio, por haber sido la independencia, la declaración, la firma, pero en cambio el 25 de mayo se tienen conceptos un tanto vagos a veces. Sabemos que fue una revolución, pero fue un intento de independencia. ¿Qué representó para la Argentina el 25 de mayo? Lo curioso es que en términos básicos de conocimiento, la Revolución de Mayo significó un cambio concreto. Es decir, mandaba un señor, el virrey, llegó la revolución y pasaron a mandar 9 integrantes de una junta. En cambio, la declaración de independencia fue algo mucho más abstracto. Sin embargo, la importancia de la declaración de independencia supera, por supuesto, a lo que se logró el 25 de mayo. Nosotros tenemos un 25 de mayo donde logramos un gobierno autónomo y en la declaración de independencia logramos un Estado soberano. Entonces, ¿cuál es el significado del 25 de mayo y por qué no se avanzó más allá de eso? En realidad, hay que tener en cuenta que lo que hizo Buenos Aires fue crear una junta de la misma manera que había ocurrido en España. Una vez que Fernando VII fue retirado del poder, la Junta de Sevilla. Se formaron la Junta de Cádiz, la Junta de Sevilla. Por lo tanto, Buenos Aires lo que hizo fue replicar ese sistema, el sistema de juntas. Y siguió gobernando de la misma manera que lo habían hecho las juntas en España, bajo la soberanía de don Fernando VII. De hecho, la primera junta, nosotros la llamamos primera junta, pero se llamaba Junta Provisional de Gobierno de la Soberanía del señor don Fernando VII. Ese era el nombre extenso que tenía y justamente respondía a Fernando VII. No se podía plantear más allá de un gobierno autónomo porque, por empezar, para generar una independencia había que consultar al resto del territorio. Claro. Respecto del origen de esta revolución, ¿se puede decir que el gran puntapié fueron las invasiones inglesas o nos alejamos demasiado en la historia? Es una buena percepción. Las invasiones inglesas mostraron que Buenos Aires podía ser autosuficiente. Cuando recibimos la invasión, no contábamos con la ayuda de España o con la ayuda de Lima para resolverla. Por lo tanto, fue el primer momento en que además se formaron milicias, ya algunas que quedaron instaladas para siempre, y eso también ayudó a empujar desde el punto de vista militar la revolución. Y de estas milicias hubo, según los conceptos que ahora manejamos, ¿no? En la actualidad, partidos políticos, agrupaciones, ¿hubo alguna más preponderante sobre la otra de esas milicias que surgieron? La principal fue la de los patricios, porque justamente la de patricios fue la que terminó empujando la revolución, era la que estaba formada por hijos de la tierra, y patricios tenía como jefe a Cornelio Saavedra, un improvisado militar, porque era comerciante en realidad, y después Viamonte, también dedicado al comercio, Belgrano, otro de sus jefes que era abogado y economista. Sin embargo, el peso militar para sostener la revolución y para que, sobre todo para permitir o generar un cambio en la estructura de gobierno en este sentido. El virrey, conocida la noticia de la caída de la Junta de Cádiz en España, pudo haber dicho, acá no pasa nada y seguimos hacia adelante. Sin embargo, no contaba con el apoyo militar y eso lo obligó a llamar al cabildo abierto, a la asamblea general de todos los vecinos. Si Saavedra, si los patricios no hubieran apoyado ese cambio, nunca hubiera habido cabildo abierto, que fue el momento fundamental de la Semana de Mayo. Claro, ese cabildo que imaginamos a través de la postal y demás también está en una Buenos Aires de un momento determinado de la historia. ¿Cómo podemos imaginar esa Buenos Aires respecto de las comidas de la gente? Digamos, nosotros celebramos con empanadas, por lo general, ¿no? ¿Había empanadas en ese momento? ¿La gente qué ropas vestía? En general tenemos algunos mitos creados en la escuela, en los actos escolares. Por ejemplo, el sereno, el que decía a las 8 andaba y sereno, es muy posterior, es de la década de 1830. Es decir, en 1810 no había serenos en Buenos Aires. Tampoco estaban los peinetones, aquellos famosos peinetones que también las chicas usaban en los actos, son muy posteriores. Con el que tal vez nos imaginamos a Mariquita Sánchez de Thompson. Exactamente, claro. Ella lo pudo haber usado, pero recién a partir de 1828, cuando Manuel Masculino llegó a Buenos Aires y
comenzó a vender ese tipo de peinetones. Claro. La ropa era muy sencilla, las mujeres se hacían los vestidos que eran de un tiro alto, es decir, era una ropa muy sencilla. El hombre en general usaba levita, es decir, un saco con cola detrás. Por supuesto, todos con sombreros. Era muy poco habitual que alguien utilizara por la calle sombrero. Y la ciudad, en cuanto a las ventas, sí, se vendían las empanadas. Por ahí en los actos gritábamos empanadas calientes que queman los dientes. Bueno, eso no podía pasar de ninguna manera porque uno compraba las empanadas en la Recoba, en el medio de la Plaza de Mayo, en un canasto que estaban apenas semitapadas y que por supuesto ya a esa altura muy calientes no habrán estado. Ya se habían enfriado desde ya, claro. ¿no? Respecto de las clases sociales y demás, ¿había grupos definidos al margen del patricio que ya habías mencionado? Sí, con las clases sociales estaba claramente definido. Cuando nosotros decimos pueblo... Claro. ¿Cuál es la concepción de pueblo de entonces? No, el pueblo quiere saber. El pueblo quiere saber. En realidad, el pueblo eran los vecinos importantes, las familias más prestigiosas de aquel tiempo. Bajo ningún punto de vista, el concepto de pueblo es visto como nosotros lo vemos ahora. Fíjate que en la asamblea o cabildo abierto justamente se invitaba a todo el vecindario. ¿Y quién era todo el vecindario? Sobre 30.000 habitantes, todo el vecindario eran 450 vecinos representativos. Una proporción pequeña. Exactamente, nada más.